Hola, mi nombre es Dani Campos de Respirar. La semana pasada hablamos de estructura y función pulmonar. Siguiendo con este amplio tema de fisiología respiratoria, hoy les quiero hablar un poquito de la mecánica de la ventilación. Para esto vamos a hablar de 5 puntos específicos: ventilación, ciclo ventilatorio, volúmenes y capacidades pulmonares, espacio muerto anatómico y espacio muerto fisiológico. Empezamos con el tema de ventilación. ¿Qué es ventilación? Ventilación se define como el paso de un gas o la movilización de un gas entre dos compartimientos. En el caso de nosotros, el gas sería el aire y los compartimientos serían la atmósfera, que es gigantesca, y un diminuto alveolo a través de un conducto. Y aunque este concepto suena muy sencillo, no lo es tanto, ya que existe una extrema complejidad debido a las múltiples condiciones de funcionamiento del sistema de conducción o la vía aérea, y además que tenemos que ventilar 500 millones de alvéolos en un mismo momento, lo que hace que este mecanismo no sea tan sencillo como suena. ¿Cómo logramos que la ventilación se lleve a cabo adecuadamente? Por medio del ciclo ventilatorio. ¿Qué es el ciclo ventilatorio? El ciclo ventilatorio es, o más bien se divide en dos partes, que ya vamos a explicarlas cada una específicamente. Primero es la inspiración y segundo es la expiración. La inspiración se define como el paso del aire de la atmósfera al alvéolo, y la expiración al revés, el paso del aire del alvéolo a la atmósfera. En ambos casos hay ventilación porque hay movilización de gas de un compartimiento gigantesco, que sería la atmósfera al alvéolo, o de alvéolo, que es diminuto, a la gran atmósfera. Entonces lo dividimos en dos: la fase inspiratoria y la fase exhalatoria. La fase inspiratoria consiste en la movilización de un gas desde la atmósfera hasta los alvéolos. En este caso vamos a hablar fisiológicamente, o sea, sin el apoyo de una máquina como el ventilador mecánico. Siempre va a ser producida por los músculos ventilatorios, estos que tenemos aquí, que los dividimos en 3 grandes grupos: los productores de la fase, los que producen, los que logran que se dé la inspiración, que sería el diafragma, y los intercostales externos. Los facilitadores de la fase, que serían 6: el geniogloso, el genioideo, el esternoideo, el tiroideo, el esternotiroideo y el periestafilino interno. Esos serían los facilitadores de la fase, los que le ayudan a los productores, los que hacen que el trabajo no les sea tan pesado a los productores de la fase, al diafragma y los intercostales externos. Y hay un tercer grupo de músculos que a mí en lo personal me gusta mucho, que se llaman los accesorios de la fase. Estos en condiciones normales no trabajan en la inspiración, pero cuando hay una condición anormal sí trabajan en la inspiración, o sea, son los que me anuncian a mí que algo no anda bien. Por eso es que me gustan, porque si nosotros vemos algunos de estos músculos trabajando, decimos: aquí algo no anda tan bien. Ese grupo de músculos son los esternocleidomastoideos, los escalenos, pectoral mayor, pectoral menor, los trapecios y los serratos. El principal músculo de la fase inspiratoria es el diafragma. Este va a generar un 80% del trabajo requerido. Además del diafragma, se le suma la acción de los intercostales externos, que dan la totalidad de la fuerza necesaria para la inspiración. Solo con los productores de la fase
se puede vivir perfectamente. Inclusive solo con el diafragma podemos hacer todo el trabajo respiratorio sin ningún problema. Pero ¿cómo es capaz la contracción muscular de producir la movilización de un aire desde la atmósfera hasta los alvéolos? O sea, ¿cómo logran estos músculos producir esa movilización? La respuesta a esta pregunta la encontramos en la ley de Boyle-Mariotte. La ley dice, se la leo textualmente: el volumen y la expresa en condiciones de temperatura constantes que el volumen y la presión de un gas dentro de un recipiente interactúan en forma inversamente proporcional. Si se toma la cavidad torácica como un pequeño recipiente comunicado con la atmósfera, un gran recipiente, por medio de un tubo, puede afirmarse que, número 1, en cada uno de ellos existe un volumen ocupado por gases. Número 2, cada uno de ellos ejerce presión. Y número 3, en condiciones estáticas de reposo, la presión dentro de los dos recipientes es idéntica debido a la existencia de una vía de comunicación expedita. ¿Qué quiere decir? Cuando los músculos productores de la fase se mueven, en este caso el diafragma desciende y los intercostales ascienden, hacen que la cavidad torácica aumente su volumen. Al aumentar su volumen va a haber una presión negativa, y al haber comunicación entre la atmósfera y los pulmones o los alvéolos en este caso, y generar esa presión negativa, inmediatamente se va a igualar esas presiones. ¿Cómo se va a igualar? Entrando aire hacia la cavidad torácica. La fase exhalatoria. En la fase exhalatoria vamos a trabajar muy diferente. Hay dos conceptos. Uno se llama distensibilidad pulmonar y otro se llama elasticidad pulmonar. Y en la parte inspiratoria, la distensibilidad pulmonar permite que el pulmón se estire lo suficiente para crear esa presión negativa cuando se mueven los músculos. En palabras simples, los músculos al moverse jalan el pulmón y este se estira, generando la presión negativa que permite la entrada de aire. El otro concepto interesante se llama elasticidad pulmonar. ¿Qué es esto? La elasticidad es como una propiedad que tiene un cuerpo de recobrar su forma original, según la física, una vez que desaparece la fuerza que lo ha deformado. ¿Qué quiere decir? Como les expliqué, los músculos, por decirlo en palabras normales, estiran el pulmón gracias a la distensibilidad del mismo, y este, por su capacidad o su elasticidad, puede regresar a su forma normal mediante las fibras elásticas que posee. ¿Qué hacemos? ¿O qué quiere decir esto? Que una vez que los músculos dejan de funcionar, mediante estas fibras elásticas el pulmón regresa a su posición normal. Entonces hay una exhalación pasiva, ya que no hay fuerzas que hagan que el aire salga de los pulmones. Esto se llama rebote o retroceso elástico del pulmón. Entonces, ¿qué pasa con los músculos de la expiración? Productores de la fase no existen. ¿Por qué no existen? Porque no se necesitan. El productor de esta fase simplemente es el retroceso elástico del pulmón. Al recobrar su forma original, se pierde esa presión negativa que tenía y sale para volver a igualarse con la atmósfera, las presiones de aire dentro y fuera del pulmón. Facilitadores de la fase, los intercostales internos. ¿Por qué? Porque estos le pueden ayudar un poquito al retroceso elástico.
Y otra vez, jugando un papel muy importante, los accesorios de la fase. Son los músculos abdominales, el recto, anterior, oblicuos y transversos, y el triangular del esternón. Esto solo funciona cuando hay algún problema a nivel de exhalación. Volúmenes y capacidades. Es interesante observar el movimiento del aire dentro de los pulmones. Y es útil mirar los volúmenes estáticos que se presentan allí. Algunos de estos volúmenes los podemos medir con un espirómetro, otros en cambio no. Primero vamos a decir que una respiración normal es el volumen corriente, o también conocido como volumen tidal. Después el paciente va a realizar una inspiración máxima seguida por una exhalación máxima. El volumen exhalado se denomina capacidad vital. Sin embargo, tras una expiración máxima queda algo de aire en los pulmones, lo que vamos a denominar como volumen residual. El volumen de aire que queda en los pulmones tras una expiración normal es la capacidad funcional residual. Muy importante decir que ni la capacidad funcional residual ni el volumen residual pueden medirse con un espirómetro sencillo, pero sí se puede utilizar una técnica de dilución de gases que veremos en algún otro video. Vamos a hablar un poquito del espacio muerto anatómico. Primero definamos espacio muerto. Espacio muerto es aire que entra a nuestro organismo pero que no participa en el intercambio gaseoso. Por ejemplo, el que queda en las vías aéreas. Lo normal es aproximadamente 150 centímetros cúbicos o 150 mililitros, y ese es el espacio muerto anatómico, que por anatomía no participa en el intercambio gaseoso. El otro espacio muerto es el espacio muerto fisiológico. Este es bastante más complicado, ya que este indica que hay algún problema a nivel pulmonar. ¿Por qué? Porque sí está llegando aire a los pulmones, sí está llegando aire a los alvéolos, sin embargo no se está dando el intercambio gaseoso por alguna situación probablemente capilar. Contáctenos a nuestro correo respirar.terapiarespiratoria@gmail.com o en nuestro Facebook, facebook.com/respirar terapia respiratoria. Denos sus opiniones, díganos si nos gusta, suscríbase a nuestro canal de YouTube. Todas las semanas estaremos subiendo videos. Denos más opiniones, queremos mejorar día con día. Este apenas es nuestro segundo video y queremos que esto sea parte de terapia respiratoria. Es un proyecto de terapia respiratoria para todos los profesionales de la salud y queremos que como profesión seamos más conocidos, seamos más tomados en cuenta, y creo que esto es una manita que le damos a las demás profesiones y un refrescamiento interesante para nosotros como terapeutas respiratorios. Muchas gracias y que Dios los bendiga.